Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a conocer lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios porque estamos de pie, porque ha sido bueno con nosotros, porque Dios es bueno. Mando un saludo a cada uno de ustedes y a todos aquellos que nos ven por este medio. Y damos muchas gracias a Dios porque hemos visto su diestra poderosa sobre nuestra vida, hemos visto su cuidado, su protección, pero sobre todo hemos visto cómo en este tiempo Dios está atento de sus hijos, cómo Dios está cuidando de los que ama y de los que tiene misericordia. Da gracias a Dios por nuestra iglesia, por nuestra amada iglesia Casa de Pan. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Y yo doy gracias a Dios también en esta hora por el momento que me permite compartir con ustedes una palabra que ha resonado mucho en mi corazón estos días y que concluyó haciéndose tan presente, tan evidente en mi vida desde que yo conozco del Señor. Ha sido constante, ha sido manifiesta y yo quiero compartirles en esta tarde esta palabra. Realmente estamos en una temporada en Dios muy expectante, pero muy expectante para nosotros como iglesia, muy expectante para nosotros como gente que conocemos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Nosotros nos hemos dado a la tarea de estar en este tiempo en oración como iglesia. Nos hemos dado a la tarea de estar siendo alimentados día a día. Y día a día nosotros hemos estado recibiendo una palabra de parte de Dios a través de todos los predicadores que Dios nos ha enviado. Nos podemos llenar, nos podemos nutrir, y también damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos estar como iglesia en un periodo de capacitación por parte del Espíritu. Es tiempo en que nosotros vemos cómo la iglesia de Jesucristo está siendo preparada, está siendo cimentada, está arraigándose en nuestra piedra angular, que es Jesucristo. A todos los que creemos, a todos los que hemos nacido de nuevo, esta palabra viene a ser un rema en nuestro corazón, viene a ser un aliciente, pero a la vez una palabra de un mandamiento. Y vamos a iniciar orando, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor bendito, te alabamos, te bendecimos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque hemos visto, Señor, el cuidado que tienes de nuestra vida, de nuestra familia, porque esa es la promesa, Señor, porque ese es el estar bajo de tu manto, debajo de tus alas, estamos seguros, Señor. Y aunque haya toda mortandad, Padre eterno, nosotros somos cuidados en ti, Señor. Y agradecemos, Padre eterno, que la palabra la estamos recibiendo y es viva y eficaz en nuestra vida. Señor poderoso, en esta hora, Padre, a través de tu Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, que podamos llevar a cabo, que podamos llevar por obra la palabra que tú tienes en este día para nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Pues bien, hermanos, yo quiero que iniciemos esta tarde haciendo una remembranza de la escritura, y vamos al capítulo 24 de Lucas.
en el capítulo 24 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, en el versículo 45, capítulo 24, versículo 45, y vamos a leer, esto es un preámbulo para lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, para que nosotros nos contextualicemos y podamos ir a ese momento en que esto se está llevando a cabo. Dice la palabra del Señor así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Está hablando cuando Jesús ha vuelto, cuando Jesús, después de haber resucitado, está 40 días con sus discípulos. Yo en esta voy a hacer un paréntesis. En este momento Jesús ya había resucitado. Jesús ya había cumplido para con lo cual fue llamado a esta tierra. Había llevado a cabo lo que el Padre le había dicho que hiciera, lo hizo, y en ese momento los discípulos de Jesús están con él, de nuestro Cristo resucitado. Y dice la palabra de Dios entonces en el versículo 45, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así es escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Aquí hay una orden de parte de Cristo, y también hay una promesa, la promesa que les está hablando Jesús. Es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Pero les está diciendo aquí que se queden en la ciudad de Jerusalén para que sean investidos desde lo alto. Y luego vamos a Hechos. En el libro de Hechos nosotros vamos a ver desde el capítulo 1. Recuerden que esto es un preámbulo. Dice, en el capítulo 1, el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quedémonos con esta palabra. Dice que él, después de haber dado mandamientos por el Espíritu. Aquí, nuestros mandamientos es una orden que debe acatarse, que debe obedecerse. Un mandamiento desde Deuteronomio, nosotros vemos la serie de mandamientos que se están estableciendo, que se están dando primeramente en Deuteronomio al pueblo judío, pero en este caso ya se está dando a todos aquellos que han conocido de Jesucristo. Un mandamiento es una orden que está hecha para obedecerse. Un mandamiento es una instrucción es muy diferente de una instrucción, porque un mandamiento es aquello que reiterativamente se ha estado dando. Esa orden que se ha estado dando se vuelve un mandamiento, y cuando esa orden ha sido cumplida, es una ley. Es muy diferente de una instrucción. Una instrucción es algo nuevo que por primera vez se da para obedecerse, para efectuarse, para llevarse a cabo. Bueno, pero dice acá en la palabra: mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Dice aquí que el Espíritu Santo les había dado mandamientos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Hasta aquí hay
Dice, se les apareció durante 40 días. Durante 40 días el Cristo estuvo entre sus discípulos. A mí me llama mucho la atención este momento porque él ya había estado 3 años y medio. Ellos le habían conocido en la manifestación de lo que él hizo sobre esta tierra. Lo vieron ascender, lo vieron morir en esa cruz, lo vieron resucitado. Estaban en estos 40 días con el Cristo resucitado. Dice, pero esos 40 días dice que les habló acerca del reino de Dios. O sea, pasó 3 años y medio cambiando sus estructuras mentales, cambiando, renovando su mente, conforme a lo que dice Romanos. Y en esos 40 días les habla del reino de Dios. Y en el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Hay aquí un punto, dice, y estando juntos. Estos discípulos, sus discípulos de Jesús estaban juntos. Y les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí nuevamente les reitera la promesa que él les dice que sigan juntos, que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. Era una promesa, era algo que iba a ser cierto. Y luego vamos al versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después, en lo consecutivo que viene en este capítulo es la elección de Matías, el que viene a ocupar el lugar de Judas, y viene a establecerse otra vez los 12 apóstoles, los discípulos de Jesucristo. Todo esto es un preámbulo para lo que la palabra del Señor nos tiene para hoy. Y vamos a ver cómo todo hijo de Dios que obedece viene a ser bendecido. Como todo hijo de Dios que sabe que la obediencia es parte, es la voz de Dios en su vida y la lleva a cabo y la obedece, viene a empoderar, bueno, no me gusta esa palabra, pero viene a traer sobre él poder. Es un poder, pero no para una vanagloria, es un poder para usarlo dentro de la iglesia. Es un poder dado para usarlo para otros, para bendecir a otros. La esencia del Evangelio es el amor a otros. No es para que nos vanagloriemos, hermanos, es para que otros le conozcan. A ese Cristo en el que hemos creído, al Señor, al autor de nuestros días, al consumador de nuestros días. A Él es al que nosotros reiterativamente debemos mostrar, porque Él está en nosotros, porque nosotros estamos en Él. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y vamos a leer entonces lo que dice el Espíritu a nuestro corazón en este día. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estamos en el capítulo 2, en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí vamos a estar. Del 1 al 4. Hay una obediencia que nosotros estábamos viendo desde que Jesús está entre ellos, desde que Jesús está con ellos los 40 días, ellos le obedecen. Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense, quiero que se queden porque viene la promesa del Padre sobre ustedes. No les dijo cuándo, nada más les dijo que se quedaran. Y aquí hay una respuesta a la obediencia, que hay una bendición a la obediencia. Yo veo una bendición sobrenatural, una bendición única, algo que desató, que soltó en ellos, en sus vidas, esa bendición de recibir esa promesa. Hermano, hermana, tú y yo estamos capacitados, estamos preparados, estamos siendo preparados y capacitados para este tiempo, para recibir los que no hemos recibido, los que ya recibieron o los que ya recibimos esa promesa. Quizás tú ya dices, yo ya recibí la promesa del Espíritu Santo. Quizás tú ya dices, yo ya fui llenada, pero hoy el Espíritu te dice, pero yo quiero que tú seas llena de continuo. Yo quiero que tú vengas a ser llena de continuo, lleno de continuo, porque tú eres mi hijo. Porque tú me conoces. Y hermanos, aquí habla que cuando llegó el día de Pentecostés, el Pentecostés para el pueblo de Dios, es una fiesta que se celebra, que tiene dos connotaciones dentro del pueblo. La primera es el momento en que la Torá es entregada, se festeja con solemnidad, el momento en que la Torá, las leyes y mandamientos de Dios son entregados a Moisés en el monte Horeb. Eso es algo, eso trae trascendencia hasta nuestros días. Eso golpea espiritualmente con una bendición sobrenatural hasta nuestros días. Pero aquí lo que yo veo, cuando yo veía esta parte, una y otra vez, el Espíritu me entregó por partes este mensaje. Y luego lo reunió, me hizo ver lo que había en todo ello. Hay dos cosas que yo veo aquí. La obediencia trae bendición. La obediencia desata en tu vida bendición. Y esa bendición es la unción que te es dada cuando tú obedeces. Cuando tú no estás en un hecho de ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Miren, hermanos, esto es así como cuando nuestros hijos, a veces nosotros pretendemos que la escuela haga hijos obedientes de nuestros hijos. No, hermano, la escuela no va a ser hijos obedientes. La escuela es un lugar donde les dan información y eso es todo. Pero realmente nuestros hijos van a ser obedientes por lo que ven, por lo que ellos han estado en una casa donde se ve obediencia, donde desde la cabeza de esa casa, desde el padre o la madre, hay obediencia entre ellos sin estar contestando. La obediencia es una actitud del corazón de no
preguntar por qué yo. Aún yo lo he visto entre hermanos, entre hermanas. Ay, ¿por qué yo? Ah, que lo haga él. Cuidado, hermano, cuando tú hablas así, joven, señorita, cuando tú hablas así, ¿por qué yo no? ¿Por qué lo haga ella, que lo haga él? Entre hermanos, ya desobedeciste. Eso es un espíritu de rebeldía. Cuando tú obedeces, la obediencia no es hasta que quieras, la obediencia es luego, luego. Es llevar a cabo esa orden, ese mandamiento. Luego, obedecerlo, ser obediente. Un corazón obediente es un corazón que está siendo bendecido. Es un corazón que sabe que eso le va a traer bendición. Porque la bendición en la obediencia en Dios es algo que trae unción, es algo que trae gobierno, dominio, autoridad. Cuando nosotros obedecemos, aquí hay dos armas poderosas que nos presenta la palabra. Ellos ya habían estado obedeciendo, ellos obedecían a Cristo, ellos obedecían a Jesucristo. Los discípulos estaban obedeciendo. Jesús les dijo, vamos, estemos, y los 40 días estuvieron con Jesús les enseñó las cosas del reino de Dios, y después les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén. Ellos no sabían el día, pero sí, dice la palabra que el día de Pentecostés, el día que estaban conmemorando ese momento que se le fue dada la Torá al pueblo judío, ese mismo día Dios le plació dar también otra cosa. Ya les había dado autoridad, porque lo dice la palabra. En el Evangelio de Juan dice que les había dado autoridad, y hay un ejemplo ahí de Jesús cuando somete ahí al espíritu inmundo y lo saca, y los demás se quedan, pues sí, maravillados. Esa era la autoridad que ya les había dado Jesús a sus discípulos, esa autoridad. Pero en este momento, en lo que está sucediendo, cuando están todos unánimes juntos en Pentecostés, es el dunamis de Dios, es el poder. No solamente ya tenían la autoridad, sino tienen ahora el poder. La autoridad se establece con lo que tú haces cuando obedeces. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú obedeces sus mandamientos, sus instrucciones, sus decretos, cuando tú obedeces, Dios también suelta sobre ti. Dice la palabra de Dios, vino y de repente vino del cielo, hermanos, o sea, lo que les fue dado vino del cielo. El Espíritu Santo, les dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 3 dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Había una llenura, habían esas lenguas como de fuego sobre ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vino el dunamis de Dios, vino la llenura del Espíritu Santo. Hoy te digo, iglesia, es necesario que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos ha capacitado durante este tiempo, nos ha dado autoridad a través de la palabra. Pero si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo en este tiempo, no vas a trascender con la magnitud que Dios quiere que tú trasciendas. Somos una iglesia que cree en el Pentecostés. Somos una iglesia que cree en la obra del Espíritu Santo. Somos una iglesia que está llamada a manifestar ese poder, ese dunamis del cielo. Ese dunamis del cielo sobre esta nación. Solamente viendo milagros, solamente viendo maravillas,
No es para nosotros, es para que otros le conozcan, es para que otros sepan que hay Dios en esta tierra, hay que sepan que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que está, de lo que está en los cielos, de lo que está en esta tierra y aún debajo de esta tierra, hermano. No podemos quedarnos sentados en este tiempo. Nos hemos levantado como iglesia en oración, nos hemos levantado como iglesia a conocer la palabra, pero ahora el Espíritu Santo quiere que tú vengas a ser investido con ese dunamis, con esa potencia del cielo, con ese poder que está para ti, porque para ti es la promesa, pueblo de Dios, para ti es la promesa, iglesia, casa de pan, para ti es la promesa. El Espíritu Santo viene sobre ti, a todos aquellos que están apercibidos en este tiempo, para que tú recibas el poder del Espíritu Santo y te puedas mover en el poder, en la potencia del cielo sobre esta tierra. Para que nuestras palabras no queden como vana palabrería. Para que con ese poder se hagan milagros y maravillas. Es tiempo, hermano. Es tiempo, iglesia, que te levantes en ese poder. En ese poder y en esa autoridad que Dios ya nos dio. Porque créelo, iglesia, Dios ya lo dio. Jesucristo mismo lo dice una y otra vez en sus evangelios. Lo está diciendo en Juan, lo está diciendo en Marco, lo está diciendo lo está estableciendo. Es más, Él es un portador de esa palabra. Él es un portador y el hacedor de esa autoridad en Él. El Espíritu Santo vino sobre Él, como dice cuando Él es bautizado. El Espíritu Santo vino sobre Él. Y ahora, iglesia, hoy es el día. El Espíritu Santo te habla y te dice, yo quiero que tú estés, iglesia. Como dice tu palabra, estar todos unánimes, juntos. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos que estar en un mismo ánimo, como iglesia. Todos en un mismo ánimo, en un mismo sentir, hacia un mismo objetivo. Y ese objetivo es que Jesucristo sea reconocido sobre esta tierra por tu persona, por lo que tú haces, por lo que tú representas, por lo que se manifiesta en ti. Porque ese Cristo se manifiesta en ti, en tu vida diaria. Y otros sabrán que tú eres diferente. Cuando Pedro está ahí en ese patio, todos le reconocieron. Tú eres parte de ellos, hablas como ellos, vives como ellos, estás... no había forma de que no lo reconocieran. Yo no sé, hermano, cuántas veces la gente te ha dicho, tú eres diferente. A mí me lo han dicho. Y eso es fascinante. Eso a mí yo prefiero, para mí es una verdad que le digo a Dios, gracias. Porque yo quiero ser diferente por Él, para Él. Es tiempo, iglesia. Es tiempo que te levantes. Que te levanten en esa autoridad y en ese poder. Esa autoridad te es dada cuando tú obedeces. Cuando desde el principio, desde que tú empiezas a conocer la palabra, tú obedeces la palabra. En Deuteronomio 28 habla de toda la obediencia, de toda la bendición que tú tienes si tú eres obediente. Si tú, hermano, si a ti joven, si a ti señorita te cuesta obedecer, ve con papá, ve con papá. Ve con el Espíritu Santo y dile, ayúdame a obedecer. Hace unos días yo veía a un niño de 9 años, hermano, que él lloraba y decía, es que yo quiero obedecer, pero no sé qué me pasa. Yo quiero obedecer y me cuesta obedecer. Yo quiero ser obediente a Dios y me cuesta obedecer. Pero la palabra de Dios nos dice, en Romanos 7, en el capítulo 7, habla de la carne, de lo que eso que nosotros nos cuesta. Cuando le habla Pablo, está diciendo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero al final del capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Romanos. Vea usted cómo dice él, cómo a través del Espíritu, el Espíritu Santo mismo nos está enseñando cómo nosotros sí podemos, porque sí ya no somos nosotros, porque ya no es nuestra carne, porque ya no estamos sujetos a este cuerpo, este cuerpo se sujeta a la ley de Dios. Dice
al final, en el versículo 25 del capítulo 7 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero luego en el capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida, en el capítulo 8, en el versículo 2 dice, desde el capítulo 2 dice, porque a la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. Nosotros ya no andamos conforme a la carne, dice nosotros, sino que conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Y nosotros vemos también en Juan, en capítulo 3, en el versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, nosotros somos nacidos del Espíritu. Tú has recibido, cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando tú dejaste que Él tocara, cuando tú fuiste llamado por el mismo Espíritu, porque Él es el que nos trajo convicción de pecado, porque Él estaba ahí cuando tú le recibiste en tu corazón, el mismo Espíritu estaba ahí para traerte esa convicción que tú eras un pecador, que yo era una pecadora. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sellados con su Espíritu Santo. Fuimos sellados, hermano. Y esa palabra trasciende, esa palabra es algo que debe transformar tu mente, porque a partir de ese momento tú ya le pertenecías a Dios. Veniste a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan importante lo que dice Hechos? Dice que estaban todos unánimes juntos en el día de Pentecostés. Por una parte estaba la obediencia que estaba trayendo esa autoridad a los discípulos, pero por otra parte dice que estaban unánimes juntos, estaban en un mismo ánimo, estaban en un mismo sentir, pero hay una palabra que a mí me suena y me volvía a sonar, y había en lo que habíamos visto unos días antes, una enseñanza que nos trajo el pastor, juntos, esa palabra, juntos, en un escrito que estuvimos leyendo, que estuvimos analizando, que estuvimos meditando, esa palabra sonaba y sonaba en mi corazón, juntos. ¿Por qué juntos? Le decía a Dios, ¿por qué esa palabra es tan importante? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, hermano, porque somos un cuerpo. Porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos la amada iglesia, porque somos una iglesia comprada con la sangre poderosa de nuestro Cordero Santo. Porque esa iglesia Dios la quiere sin mancha y sin arruga. Porque somos su iglesia. Por eso debe ser una iglesia que esté junta. Porque yo así lo veo, hermano. Somos un cuerpo. Y yo no veo un cuerpo, y al menos yo no me veo mi cuerpo, y veo que una celulita ande volando. Ande ahí como un asteroide. No, definitivamente no. Esa célula apartada no tiene nada que ver con el cuerpo. Nosotros tenemos que estar unánimes juntos. Casa de pan. Por el Espíritu. Él quiere esta iglesia en un mismo ánimo. En un mismo ánimo. Y junta. Porque quiere un cuerpo junto. No desmembrado. No, yo soy de aquí. Yo soy de Apolos. Yo soy de... No. Nosotros somos de Jesucristo. Nosotros somos de Jesucristo. Va a venir. Viene.
viene sobre Casa de Pan. Una bendición que impactará la tierra de Casa de Pan. Pero solamente los que sean parte del cuerpo, solamente los que estén en un mismo ánimo y juntos, van a recibir en este tiempo esa bendición que viene del cielo. No es lo que digo yo, lo dice el Señor. Y van a comenzar a hablar en otras lenguas. Y créeme, hermano, tu vida jamás será la misma. Jamás será la misma. Porque entonces tendrás la autoridad y el poder que viene del cielo. La promesa se va a llevar a cabo en tu vida. Y cuando viene esa promesa, dice en el versículo 4 del capítulo 2, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hace unos días, una profeta amiga de Casa de Pan nos mandó un mensaje, nos compartió un mensaje de parte de Dios, en el cual Dios nos decía reiteradamente que estuviésemos en otras lenguas, que estuviésemos en esa frecuencia del Espíritu, en esa frecuencia. Tienes que estar atento, hermano, tienes que estar, tú que hablas en otras lenguas, tienes que ser lleno, tienes que estar de continuo llenándote en esa frecuencia, para estar tus oídos atentos a lo que el Espíritu está hablando en este tiempo. Miren, hermanos, debe de haber un equilibrio entre lo que es la autoridad y lo que es el poder de Dios en nosotros como hijos. Yo entiendo que muchos son nacidos de la palabra y son maestros y conocen. Pero no vengamos a ser como los gentiles. Conozco un joven que él es filósofo. Y como filósofo, pues él tiene acercamiento a varios tipos de ideologías, se acerca. Y a mí me asombra cómo este joven tiene conocimiento, un conocimiento como información de la palabra. Es más, él se sabe porciones grandes de la palabra y las puede recitar y las puede decir, pero él no conoce al autor. Eso es impresionante. Yo lo veo y a veces me imagino como aquellos que son fans de un artista, ¿no? Como aquellos que vienen a ser esos fans de algún artista famoso y que ven las revistas y conocen qué color le guste, que si se duerme a las 8, y que si le gusta el arroz y que si le gusta el chocolate, y bueno, saben eso. Pero eso es pura información. O sea, eso es información sobre el artista y se sienten que hasta si hay competencias, quién sabe más de los fans, y hay grupos de fans, y hay todo eso, pero son fans, son gente que conoce de afuera a ese artista, pero no ha tenido comunión con ese artista, no ha vivido con él. Y eso me trae en este momento como cuando los esposos, cuando son novios, ay, sí, me gustan las fresas con crema, a mí también. Pero ya después, cuando estás en el matrimonio, cuando tienen una vida de comunión, ¿sí? De intimidad, como esposos, saben las cosas más profundas de él,
No ven a la persona superficialmente, lo conocen. Conocen al amado, a su esposo, a su esposa, lo conocen en lo profundo. Conforme pasa el tiempo, se van conociendo más y más y más. Y sabes que a tu esposa no le gusta que dejes la toalla sobre la cama. Y sabes que eso le molesta. Y sabes que a tu esposo no le gusta que la pasta de dientes la agarres y la apachurras como si fuera que... todos son detalles, pero que por amor tú vas quitando, que por amor tú vas haciendo lo que para ella podría ser molesto o para él podría ser molesto, tú te vas adecuando y vas teniendo esa comunión y vas teniendo esa intimidad. Eso no se logra con ser fan, eso se logra con estar en comunión, con estar en intimidad. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar en esa comunión, en esa intimidad, para conocer la voz de nuestro Padre. Para que nosotros al estar en esa frecuencia, de estar en esa contemplación constante, cuando habla la palabra de estar en oración, dice la palabra orad sin cesar, no es que todo el día nos la pasemos orando, sí y no. El orar sin cesar es una actitud del corazón, es un estado del corazón en el que nosotros nos presentamos de continuo, en el que nosotros estamos haciendo, a lo mejor yo como mamá digo, ay, qué hermoso, estoy lavando la ropa, estoy haciendo la comida y estoy bendiciendo a mi hijo que sepa rico, que le guste, estoy lavando su ropa y digo, ay, que sea una bendición, Señor. Yo estoy lavando unos calcetines ahí, Señor, yo bendigo los pasos de mi hijo, yo bendigo, Señor, Padre eterno, el caminar de él, yo bendigo, Señor, Padre poderoso, de los caminos, Señor, por donde él ande, Señor poderoso, guíalo, Señor, y estás de continuo. Estás llevando tus labores, pero estás de continuo, tu corazón está de continuo con Dios. Eso es orar sin cesar. Nosotros tenemos que estar de continuo con Dios. Ese es nuestro estado natural. Estar en comunión con Dios, estar en intimidad con Dios. No hay otro. Mira, hermano, yo lo veo así. Si ahorita no aprendemos a estar con el amado, con el autor y consumador de nuestros días, si ahorita no aprendemos a estar con él, a amarlo, a estar en sus brazos, a estar debajo de sus alas y estaremos seguros, ¿cómo le haremos por la eternidad entonces? Cuando tú aprendes desde el inicio de tu matrimonio a estar con tu amado, con tu esposo, con tu esposa, a hacer cambios, porque realmente cuando tú, ella me llama mucho este ejemplo porque tú cambias, tú te transformas, tu mente es renovada y transformada. Es una semejanza de lo que ocurre en la vida en Cristo. No digo que sea igual, es una semejanza. Si tú no aprendes a estar con tu amada, el matrimonio es para toda la vida. Si tú no aprendes a estar con tu amado, te ronca, lo siento, ronca. Verás la forma, orarás, todo, para que ya no ronque. Pero vas a estar con él todos los días de tu vida. O vas a estar con ella todos los días de tu vida. Es una decisión para toda la vida. Nuestra comunión con Dios es perpetua. Nuestra comunión con Dios es un acto que hicimos de fe, de decirle, yo te seguiré todos los días de mi vida. Cuando le recibimos en nuestro corazón, cuando Él tocó a nuestra puerta y le dejamos entrar, Él se hizo Rey y Señor de nuestra vida. Y nosotros estamos siendo capacitados por el Espíritu para llevar a cabo esa vida de plenitud en Cristo. Somos, dice la palabra de Dios, cuando lo recibimos somos santificados, porque somos apartados para Él. Hermano, usted le recibió a Jesucristo en su corazón.
yo le recibí. Y desde ese día somos apartados. Desde ese día se inició un proceso de santificación para que nosotros seamos lo que Él pensó de nosotros. Él ya nos había preconcebido desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que Él nos vio, Él nos ve, Él nos conoce, Él conoce nuestro sentir, Él conoce nuestras... Somos cartas leídas para Él. Entonces nosotros estamos en este tiempo llamados por el Espíritu a estar con Él, pero también a ser parte de un cuerpo. Este cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, tiene que estar con ese cambio de mentalidad, renovado por la palabra, por lo que Él ya escribió, por lo que Él dijo, porque este es un libro atemporal. Este es una colección más bien de libros. La Biblia es una colección de libros. Es atemporal. O sea, nosotros, esa palabra que fue dada hace 2000 años, sigue siendo vigente para nosotros. Algunos escritos son más antiguos, hace 2000, hace 4000, hace 3000, 1600, así, en el año 70, en el año 80. Pero es toda palabra, dice la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Y esta nos la dio Dios. Está en nosotros, hermano, está en nosotros recibirla. Es algo que es un regalo. Esto es un ejemplo. Esto es un regalo. Pero está en usted si lo recibe o no. Está en usted si lo empieza a abrir, y lo empieza a disfrutar, y lo empieza a vivir, y empieza a ser transformado. La obra de todo lo que dice aquí, la obra en nosotros, no es de lo que yo ore por usted, no, hermano. Es de lo que Dios dice y de lo que yo le creo. Esto es un acto de fe. Tomar la palabra, recibirla, es un acto de fe. Yo la recibo. Tú dices aquí, Señor, que yo debo estar unánime junto. Estoy unánime junto con mi amada iglesia. Estoy en el mismo cuerpo. Estoy preparada para recibir lo que tú tienes para mí. Y mi actitud es: estoy preparada porque sé que el Espíritu Santo me ha estado capacitando, me ha estado preparando para este tiempo. Y entonces yo recibo, Señor, lo que tú traes para mi vida, lo que tú traes, Señor, para Casa de Pan, para los que tú has preparado, Espíritu Santo. Pero también hay un principio, hermano. Todos decidimos si aceptamos lo que Él nos dice, si obedecemos. Recuerde que le dije que la obediencia es un acto de fe. Yo le creo lo que Él dice, lo obedezco, y entonces hay en mí una unción. Y en esa unción hay dominio. ¿Por qué dice la palabra que somos como címbalo que retiñe? Porque a veces no le creemos, no obedecemos, no tenemos esa autoridad, y a veces ni hemos recibido ese poder. Y entonces queremos hacer cosas. Los mismos discípulos de Jesucristo, de Jesús, querían hacer las cosas que Él, y no las lograban hacer. Hasta que vino, hasta la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Había autoridad, pero no había poder. Este poder viene sobre la iglesia a través del Espíritu Santo. Y es manifestado, si seguimos leyendo el capítulo 2 y de ahí en adelante, se manifiesta cómo el Espíritu Santo empieza a obrar a través de Pedro cuando empieza con el sermón. Y se convierte en 3000, y luego vemos cuando Pedro y Juan suben
al templo a la hora de la oración. Vemos cómo ven al que estaba en la puerta, al que estaba pidiendo limosna, porque era un hombre que estaba lisiado. Y él él pedía dinero. Pero yo veo que a un Pedro, digo, a un Juan, ¿sí? Están ahí, están dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y había un cojo de nacimiento. O sea, lo ponían ahí en la puerta del templo de la Hermosa, ahí lo ponían. Y ellos les dicen una cosa: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay algo importante, hermano. Ellos dicen, no tengo oro ni plata. No tenemos. Yo me imagino hasta si usaran en ese momento, hubieran usado pantalones hasta sacar los bolsillos y decir, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es muy importante, hermano. No es en nuestro nombre, es en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú harás maravillas, hermano. Tú harás milagros, pero en el nombre que es sobre todo nombre, en el unigénito de Dios, en el primogénito de la creación, tú harás maravillas. Créelo, hermano. Recibe la promesa. Recibe la promesa. Dile al Espíritu Santo, si no ha venido sobre ti el Espíritu Santo, si no has sido llenado, y tú que has sido y que has recibido la promesa, pero que alguna vez hablaste en lenguas y nunca más volviste a manifestarlo, ahora yo, por el Espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te exhorto a que vuelvas a buscar esa llenura, a que vuelvas a meterte en oración, a que estés unánime junto, si no en ese momento con la iglesia, con tu familia. Y sé obediente a lo que dice la palabra. Está en ese ánimo, está en ese sentir. Percíbete como parte de este cuerpo, casa de pan. Percíbete en donde estés como parte del cuerpo de Cristo. Percíbete como esa amada iglesia que es. Esa iglesia es de Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y estamos capacitados, estamos desarrollados. Hemos sido desarrollados en estos más de 53 días que llevamos de estar guardados. Pero ya basta. Nosotros tenemos que manifestar el reino sobre esta nación. Yo no sé cuál es todavía lo que digan las autoridades o en qué forma nos vamos otra vez a iniciar a reunir. Pero lo que sí sé es que donde estemos, nosotros seguimos siendo la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre del unigénito de Dios, de nuestro Jesús. Él dio su vida en esa cruz por nosotros, iglesia. Él dio su vida. Nosotros la aceptamos. Nosotros le vimos en esa cruz a través del Espíritu. Lo que Él le recibimos. Supimos que Él murió por amor a nosotros. Fue obediente. Él es nuestro ejemplo de obediencia. Jesús es nuestro ejemplo de obediencia, iglesia. Él no le dijo al Padre, ¿yo por qué? Él obedeció. Él obedeció, hermanos. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y él pudo haber llamado, dice él que pudo haber llamado una legión de ángeles y haber sido liberado en ese momento y haber yo lo llevado al cielo. Yo me imagino que así. Pero él decidió ser obediente. Decídete. Así como Daniel se determinó, determínate, decídete, hermano, en esta hora a ser obediente a la palabra. Para que en ti venga esa autoridad, para que en ti venga esa unción. Y también, conforme a la palabra, estemos juntos es la palabra.
Dios viene por una iglesia que esté junta, unánime. Dice la palabra más adelante, aquí en Hechos, que estaban en comunión, que tenían en común todas las cosas. Qué hermoso. Qué hermoso, iglesia. Por tanto, hermano, hay dos peticiones que el Espíritu Santo te hace en esta hora. Si tú eres un hijo de Dios, tú estás hecho y capacitado para ser obediente, para dejar atrás el pasado, para vivir el presente que Dios nos está marcando en esta hora, para tomar la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida, en esa correcta mentalidad. Dios ha puesto a nuestros pastores, al hermano José Luis, a la hermana Alma. Yo he visto su andar, son obedientes, por esa unción, conforme a la palabra, esa unción, conforme a esa palabra, ese espíritu de obediencia que viene de ellos, nosotros, nada más por esa obediencia de ellos, nosotros, esa obediencia viene como un buen óleo sobre la iglesia, y nosotros podemos, hermano, por el Espíritu, podemos ser una iglesia obediente. Una iglesia que viva, que obedezca la palabra, que obedezca los mandamientos, las instrucciones, lo que Dios nos está dando cada día, pero también una iglesia que se mueva en el dunamis de Dios, en el poder del cielo, en el poder del reino de los cielos en esta tierra. Nosotros no nos vamos a hacer al nuevo orden mundial porque no somos del mundo. Nosotros somos parte del reino de Dios. Y ese reino tiene reglas. Ese reino tiene leyes y mandamientos y decretos y enseñanzas. Y eso es lo primero que debe estar en nuestro corazón. No podemos obedecer al César. No lo podemos obedecer si primero no dice la palabra de Dios: a dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tu vida es de Dios, hermano. Tu vida es de Dios. Y tu vida está en las manos de Dios. Recibe la palabra del Señor. Recíbela en esta hora, hermano. Y recuerda que estamos a punto de arribar a Pentecostés. Así como al pueblo judío se le fue dada la Torah. Que esa Torah espiritual venga a ser dada en tu espíritu a tu vida, hermano. Hoy quiero orar. Voy a hacer una oración final por aquellos que están enfermos. Si tú has recibido esta palabra en tu corazón, yo te invito a que ores por aquel que esté cerca de ti enfermo. Y aún a la distancia, como lo hiciera el centurión. Si tú sabes de alguien que está enfermo, a la distancia ora. Porque si creyó un centurión, tú que eres hijo de Dios, tienes esa fe para tomar, para recibir esta promesa y para hacerla manifiesta. Padre, en esta hora, Señor, no conozco, Señor, aquel que está enfermo, pero creyendo tu palabra, Señor, yo oro en esta hora. Tú que estás ahí, que estás manifestando, que estás con un dolor, a lo mejor no físico, puede ser anímico. Muchos que tienen dolencias anímicas, que estás triste, que el enemigo ha rondado tu mente con terrores nocturnos, cavilando qué voy a hacer, que ya tengo que pagar la renta, cavilando qué voy a hacer, que tengo muchos pagos que hacer. Esos son los terrores nocturnos, hermano.
Porque la palabra de Dios establece que Él nos ha dado la paz. Jesucristo nos dio la paz. Pero si tú estás con eso, hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te digo ahora, venga sanidad sobre tu cuerpo o sobre tu alma. Que venga esa sanidad dada a través de Jesucristo. En el nombre que sobre todo nombre se ha hecho. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor.